tardes, mi nombre es William Andrés León Betancourt, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Este es un programa descifrado para la clase de materia de seguridad. ¿Ok? Entonces, inicialmente definimos las librerías como Informat, que viene siendo pues, la librería para hacer todas las operaciones o funciones matemáticas. Import o OS es para importar los archivos desde el computador. Agregamos también la librería de Time, pues para poder calcular el tiempo que tarda en descifrar el proyecto, el texto cargado. ¿Listo? También importamos los cuadros de diálogo con Tinker. Adicional a eso, pues contamos el tema de las frecuencias de los elementos seleccionados. ¿Ok? Y con todo esto, pues lo que intentamos es ejecutar procesos en paralelo, pues para poder desarrollar este sistema y sea lo más óptimo posible. Entonces, inicialmente empezamos con los caracteres, definimos los caracteres del abecedario español, las vocales, definimos la longitud del bloque, pues que sea de 4. Creamos el bloque N, pues para el tamaño del alfabeto y su longitud. ¿Ok? Creamos un perfil de frecuencia sobre las letras asignadas. Creamos un vocabulario común, ¿sí? Que tiene pues palabras o textos pues similares al español o lo que generalmente se utiliza en español, ¿sí? Eh, Creamos la clase de herramientas pues para poder descifrar. Entonces generamos un mapa de carácter, ¿sí? Para el alfabeto, a ver qué índice tiene. Luego creamos las potencias de la base, el tamaño del alfabeto, pues para poder representar el bloque. ¿Ok? Definimos en esta parte el bloque, pues para poder convertir en un bloque pues los 4 caracteres por texto, utilizando un número entero y pues que se vaya acumulando. Entonces pues que vaya haciendo ahí el ciclo for, pues para que vaya evaluando todos los procesos dentro del texto seleccionado. ¿Okay? Generamos también la parte de convertir el tema de un número entero y pues que se devuelva a un bloque de 4 caracteres de esta manera. Creamos la variable d, que es la base del sistema pues en el tamaño del alfabeto, ¿sí? Aquí en esta parte en temp hacemos que el número copiar el número para ir dividiéndolo. En esta partecita, pues acá recorre cada potencia, pues precalculada anteriormente, pues para toda la parte del test, ¿ok? Entonces aquí el cálculo del índice del carácter de la posición actual. Después de ello agregamos el carácter correspondiente al resultado, ¿sí? Y finalizamos con pues una lista de una cadena pues de 4 caracteres y la va devolviendo. Pues de esa forma pues logramos establecer digamos que las partes iniciales del código para calcular el inverso modular. Entonces de A sobre N, ¿ok? Entonces nos devuelve el inverso modular. Si este valor no tiene el inverso modular, pues si no existe o no son comprimos, pues que nos devuelva un valor non, que no existe. Luego aquí realizamos con esta parte la parte principal del criptoanálisis en los bloques, definiendo la parte inicial con un mensaje de inicio, pues que se imprima al momento, pues para que al usuario le muestre que está iniciando el motor pues de ejecución de este programa de descifrado, ¿de acuerdo? Entonces, después de eso, utilizamos el conjunto, o bueno, generamos un conjunto o diccionario, pues para almacenar las palabras ya del diccionario normalizado. Crea aquí un ciclo for para recorrer las palabras comunes y irlas normalizando dentro del texto que vaya encontrando. Acá
acá nos limpia. Bueno, en la parte de aquí pues hacemos el ciclo for, pues para que vaya navegando, ¿sí? O recorriendo las palabras comunes y las logre normalizar. Entonces luego después de ello, aquí solamente agregamos la palabra si todos los caracteres están dentro del mismo alfabeto y pues limpiar la partecita que es self posibles X, pues entonces generamos un conjunto pues de los posibles X que puedan pasar dentro de las palabras frecuentes, ¿sí? Luego seleccionamos las palabras del vocabulario, ¿sí? Que tenga una longitud inferior o igual a 4, ¿sí? Y volvemos y creamos otro for pues para recorrer las palabras candidatas. Si la palabra tiene, si la palabra tiene caracteres que no son del abecedario, como A, B, C, no sé qué, entonces las va saltando. Después de ello, pues si no se tiene, bueno, si la palabra es de de tres caracteres, pues entonces que la rellene con ñ, pues para tener el bloque como de los cuatro caracteres. ¿Sí? Entonces después convertimos el bloque a entero y lo agregamos en el conjunto de los posibles X que pueden suceder. Listo. Aquí convertimos la lista, bueno, el conjunto en lista para iterar pues más adelante el proceso. Y realizamos el mensaje, imprimimos en la consola pues que la carga ha sido completada. Pasamos a la parte de normalizar, que es convertir el texto literalmente a minúsculas y reemplazar las vocales acentuadas, pues para pues para que no tengan el acento como tal. Digamos, la A con tilde pues a la A, la E con tilde a la E, y así que las fuesen reemplazando, ¿ok? Después pasamos a la parte pues para calcular el texto cargado, pues qué tanto se parece al español, ¿sí? Entonces va combinando la coincidencia con el diccionario y la parte que definimos de las frecuencias. Esa parte es importante, ¿listo? Después de ello separamos el texto pues por espacios para poder obtener palabras y cuenta cuántas palabras están en el diccionario normalizado, básicamente. En esta parte contamos cuántas palabras están dentro del diccionario normalizado, ¿sí? Luego, qué porcentaje de palabras que se encontraron en el diccionario. Después solamente listamos las letras que están dentro del alfabeto definido. Después el número total de letras. Y si no hay letras, pues el valor pues que lo tome como cero. Realizamos el conteo de cada letra en el texto y vamos generando un acumulador pues del valor. Después de esto aquí hacemos un ciclo for que va recorriendo cada letra del perfil pues de las frecuencias establecidas anteriormente. Después de esto calculamos el número esperado de apariciones según el porcentaje obtenido. Procedemos con aquí en la parte de observado, el número de apariciones que tiene, o bueno, que están en el texto, ¿sí? Después de esto vamos añadiendo al chi-score el 0.1, entonces después procedemos con esta partecita que es el score estadístico, que va convirtiendo el chi-score pues a mayor score. Después realizamos la mezcla entre estos score y pues es 0.7 es que sea el 70% y pues sobre el 30%. Creamos o bueno, definimos otra parte del código que es de la parte de descifrar con clave y lo ideal es que descifre con una lista que obtenimos con los bloques numéricos y los caracteres y podamos pues realizar el cálculo de la clave afín A con B, ¿de acuerdo? Entonces aquí calculamos el inverso modular de A respecto al módulo n establecido anteriormente. Si no existe este inverso, pues podríamos descifrarlo y pues quedaría como la cadena vacía. Generamos una lista
donde guardaremos los fragmentos descifrados, y aquí hacemos el ciclo for pues para ir recorriendo cada elemento del texto estructurado. Si el trozo entero es entero, entonces es un bloque cifrado. Aquí y es igual al valor cifrado, y aquí aplicamos la fórmula de descifrado afín x a, pues para poder. Después de esto, utilizamos la parte aquí para convertir el número descifrado a un bloque de 4 letras, ¿sí? Lo que habíamos definido anteriormente. Y aquí quitamos las ñ que fueron agregadas de relleno, pues para poder, bueno, que fue agregada al final en cada bloque, pues para se le agrega el resultado. Si no, la salida pues nos arrojará, si no es un entero, pues puede ser un espacio o un salto de línea. Entonces pues hay que tenerlo presente. Y después de esto, pues aquí unimos todos los fragmentos para formar el texto final descifrado. Después de ello definimos analizar las diferencias que podamos encontrar de y y posibles inversos pues para dx. Ya con esta función se piensa pues para ejecutarse en paralelo con los demás procesos. Entonces empezamos en la parte aquí en votos pues para acumular qué tan posible puede ser A, y aquí recorre un ciclo for pues donde recorre los de Y, ¿sí? Para la diferencia, pues los que se encuentran dentro del lote. Hacemos otro ciclo for para ir recorrer cada inverso de la diferencia de x, y después de ello calcular el posible valor de a partir de la diferencia de y de x a la menos 1. Entonces hay que tener esa parte ahí pendiente, y después filtrar los posibles a, pues si es impar o coprimo con el módulo n establecido. Si sí se da, entonces va sumando un voto a ese a posible que nos está arrojando. Y pues al final nos devuelve el contador, creamos un contador pues que nos arroje el valor del contador con los votos pues establecidos. También creamos la parte de ejecutar análisis. Pues es la parte donde generamos como el criptoanálisis del código como tal. Entonces empezamos con un inicio, arrancamos la librería de time pues para poder medir cuánto se demora, generamos el mensaje en consola para imprimir que está leyendo los archivos, ¿sí? Listo, aquí procedemos con la parte para almacenar los bloques numéricos del cifrado. Después de esto almacenaremos la estructura del texto con los bloques numéricos y caracteres establecidos anteriormente. Generamos una parte de buffer pues temporal para ir formando los bloques de 4 letras. Procedemos de nuevo con un ciclo for para que cada carácter que es recorrido pues nos genere el contenido cifrado en minúsculas. Si el carácter está dentro del alfabeto permitido, pues entonces lo va agregando al buffer. Con el ciclo if, entonces lo que buscamos es, si el buffer llegó a 4 caracteres, pues que se forme el bloque. Después aquí en la palabra en bol, herramientas matemáticas, lo que hacemos es convertir el bloque de 4 letras a un entero. Después de ello lo agregamos a la lista de bloques numéricos y también a la estructura del texto, como la encontramos acá. Bloques numéricos y estructura del texto. Aquí limpiamos el buffer para el siguiente bloque y pues que no haya inconvenientes. Si el carácter no está en el alfabeto, pues que espacios, signos, etcétera, o si sobran algunas letras, pues se ignora. Y pues al agregar el carácter tal cual a la estructura del texto, imprimimos un mensaje en la consola que es calculando A, y aquí utilizamos que tome los 150 bloques más frecuentes del texto
encontrados pues para el cifrado. Después de ello, generamos una lista de inversos de diferencias de X para la palabra más comunes encontradas. Después de esto, aquí generamos un alias para la lista de los X, con LX, que viene siendo los posibles X encontrados. Después de esto, recorremos los pares dentro de los X, dentro del LX, y calculamos la diferencia entre los valores de X con mod n. Después calculamos el inverso modular, en matemáticas, con el módulo n. Si existe el inverso, se va agregando a la lista. Creamos la lista de diferencias de Y obtenidas en los bloques cifrados pues, más frecuentes establecidos anteriormente. Después recorremos con el ciclo for los parámetros de los bloques cifrados más frecuentes. Procedemos con el cálculo de la diferencia entre los dos y con el mod n. Y esta parte del div pues la limita a las diferencias pues para no estar constantemente ahí y se nos tarde tanto el código en hacer como el proceso de criptoanálisis. Después de esto generamos un contador de candidatos pues para A, esta partecita, y así poder crear un ejecutor en los procesos pues paralelo con este with para que y que use todos los núcleos disponibles del programa pues para poder ejecutarlo lo más pronto posible. Entonces generamos un tamaño del lote de diferencia de Y que sea de 500. Después de esto dividimos la lista entre los lotes y el tamaño y enviamos lotes pues para que el proceso quede llamado a analizar las diferencias en futuros. A medida que cada proceso termina, recorre sus resultados acá, y nos genera los posibles candidatos. Y en la parte, pues aquí ya nos extraiga la parte de calcular B, ¿sí? Y pues tomamos la muestra de los primeros elementos de la estructura para probar las claves. Y después de esto, recorre cada valor de A, pues del candidato que teníamos más opcionado para A. Después de esto, toma el bloque cifrado más frecuente y recorre el posible valor de X sobre las palabras comunes. ¿Ok? Después de esto desciframos la muestra de los bloques con la clave pues, de A y la prueba de B, ¿sí? Y así calculamos aquí en score pues, del texto resultante. Si el score del resultado que es mejor que el que teníamos anteriormente, pues lo actualizamos por el mejor score que tengamos. ¿Sí? Después de esto, desempaquetamos la mejor clave encontrada, tanto para A como para B, y muestra las claves encontradas en la parte de consola, imprimiéndolas. ¿Sí? Aquí desciframos todo el texto con la mejor clave encontrada anteriormente, A y B, y después calculamos el tiempo total de la ejecución. Devuelve aquí en esta parte en el texto descifrado las claves y el tiempo como texto final, A y B y el tiempo de duración. Como último, pues ya definimos la parte pues para seleccionar el archivo. El archivo pues tiene que estar dentro de la ruta. Entonces digamos que generamos la parte para abrir el archivo cifrado. Y definimos ya pues para imprimir en consola pues la parte de cifrando pues para que el usuario o bueno pueda verificar que se está haciendo el proceso de descifrado. ¿Ok? Entonces acá llamamos la función para seleccionar el archivo en esta parte. Si en esta ruta no encontramos o no se selecciona ningún archivo, pues el programa finaliza. ¿Ok? Abrimos el archivo seleccionado en la lectura que quede obviamente con UTF-8, pues para que sea concordancia con nuestro proceso y pues podamos obtener un buen programa. Después creamos una instancia pues para el motor del criptoanálisis.
Después de esto ejecutamos el análisis sobre el contenido cargado y mostramos el nombre pues, de la salida, pues será el texto descifrado William. Pues puede ser cualquier cosa acá, pero pues es para identificar que el texto que se cargó ya se descifró y quedó con este nombre. ¿De acuerdo? Entonces aquí abrimos y creamos aquí with open, que creamos la salida y también en el mismo formato. ¿Listo? Con la misma codificación. Después de esto, imprimimos la parte final en la consola. Aquí está. Y decimos que las claves fueron, pues, para poder que el usuario las pueda identificar. También mostramos el valor de A encontrado, el valor de B y mostramos el nombre del archivo de salida. ¿Listo? De esta manera pues podemos generar un programa pues exitoso, realizamos pues varias pruebas y procedemos con un ejemplito pues para poder cargar o cómo funciona el programa. Entonces le vamos a correr. Escogemos digamos cualquiera, no sé, este cifrado de Luis, la vamos a abrir. Aquí en consola ya aparece el proceso y nos lo ha guardado. Encontramos iniciando, calculando A, candidato B, las claves posibles y pues cifrado Luis FDP, pues tenemos que tardar un tiempo de 4.42 segundos y nos generó la clave de A y la clave B y la salida de texto descifrado como William. Entonces vamos a buscarlo en el archivo raíz y quedaría como este de acá, texto descifrado William, y quedaría aquí como ejemplo. Eso sería todo.